Sí, i què? Amb Rita Valero. Benvingudes i benvinguts al Sí i què, el programa on posem llum a realitats que sovint queden en segon pla. Jo sóc la Rita Valero i avui parlem d'una malaltia neuromuscular minoritària, complexa i poc coneguda, la miastènia gravis. Ho fem avui perquè el 2 de juny es celebra el Dia Mundial de la Miastènia Gravis, un dia per sensibilitzar, escoltar i entendre. Sí, visc amb miastènia gravis. I què? Canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Era para el que la... 5 cèntims. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella. Canto libre para el que ama la tierra. La miastènia gravis és una malaltia autoimmunitària que afecta la transmissió del senyal entre els nervis i els músculs. Provoca una debilitat muscular que empitjora amb l'activitat i millora amb el repòs. És crònica, però pot ser tractada i controlada. Avui descobrirem què es viu amb aquesta condició, quins reptes presenta i com es pot garantir una vida plena i digna. La teca. La miastènia gravis afecta unes 15 persones per cada 100.000 habitants, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, SEN. A Catalunya es calcula que hi ha entre 1.000 i 1.200 persones diagnosticades. La malaltia es produeix quan el sistema immunitari crea anticossos que bloquegen o destrueixen els receptors de l'acetilcolina, impedint així la contracció muscular normal. Això genera símptomes com caiguda de parpelles, visió doble, debilitat en braços, cames o mans, dificultats per parlar, mastegar o empassar, fatiga generalitzada, etc. Els símptomes poden variar segons la persona i l'evolució, evidentment, no és lineal. En casos greus pot afectar la respiració i requerir hospitalització urgent. El diagnòstic i el tractament s'obtenen a través d'exploracions neurològiques, electromiografies, l'anàlisi d'anticossos i proves d'imatge. El tractament inclou anticolinesteràsics com la piridostigmina, corticoides i immunodepressors. En alguns casos s'opta per la timectomia, que seria l'extracció del tim. També s'utilitza la plasmafèresi o l'administració d'immunoglobulines intravenoses en situacions agudes. La recerca actual avança cap a teràpies biològiques més específiques i una millor comprensió genètica i immunològica del trastorn. És una d'aquelles que se'n diuen malalties rares. Explica't. Avui tenim el privilegi d'entrevistar una dona valenta, inspiradora, d'origen argentí, que viu amb miastènia gravis. A través de la seva veu coneixerem de prop la malaltia i, sobretot, la vida. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a una mujer valiente e inspiradora de origen argentino que vive con miastènia gravis. A través de su voz conoceremos de cerca la enfermedad y sobre todo la vida. Cintia Farias, bailarina de tango desde hace 25 años, da clases de baile en la compañía de la Escuela de Danza de Bahía Blanca, con 31 personas a cargo. También es musicalizadora y madre de un pequeño de 1 año y 3 meses, Donato. Muy buenas, Cintia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, deseando hablar contigo y que nos expliques un poquito cómo combinas toda esta situación personal, vital y profesional. Y bueno, mira, ya son muchos años, así que es a lo largo del camino uno va aprendiendo a hacer cosas, a pisarse, a hacer una cosa equivocada y volver a hacerla y hasta que sale. Nada, tiene mucho camino. Claro, ensayo y error, ¿no? Me imagino, porque ¿cuándo empezaste tú a notar los primeros síntomas? ¿Cómo
¿Cómo fueron estos síntomas? Antes incluso de saber cómo se llamaba. Tal cual. Yo creo tener conocimiento que en el año 2009 empecé a tener los primeros síntomas, que lejos estaba de saber si podían llegar a ser lo que sea, porque empecé a tener problemas en la vista, a no poder enfocar lo que miraba, a ver doble, Caray. ¿sí? Y pasaron los años, fui a un oftalmólogo, me recetó lentes para el descanso, ya que era muy joven en ese entonces, en el 2009, creo que tenía 21, 22. Entonces me recetó unos lentes para seguir mi vida normal, pero no me hacían nada con los lentes. Hasta que en el 2013 recién descubrimos qué era lo que tenía, porque empezamos a aumentar los síntomas. Llegaba un horario de la tarde en la que me costaba hablar. Wow. Después descubrí que eso que tenía era voz nasal. Me costaba tragar lo que comía, pero no fue hasta un accidente que tuve antes de ir a trabajar. O sea, me estaba yendo a trabajar en la moto, tuve un accidente, tuve licencia por trabajo, o sea, licencia de trabajo por accidente. Y empezaron a hacerme más estudios, más cosas. Pasé por muchos médicos, Claro. pero en ese momento, un tiempito antes de que me den el alta médica para arrancar a trabajar, se me cae un párpado. Oh, Y al caerse el párpado es como que empezó todo de vuelta. claro, esto... No me podían dar el alta. Ujú. Claro, no me podían dar el alta médica. Para esto, paralelamente, estaba viendo a otros médicos porque seguía con síntomas de la enfermedad. Entonces, tuve que hacerme un análisis. El médico, o sea, un médico que me vio me dijo, pero a vos se te cayó el párpado y además te cuesta hablar. Bueno, podés llegar a tener esto. Me hice el análisis y dio que sí, era eso, que era miastenia gravis. Wow, pero claro, todo el proceso diagnóstico hasta que encontraste... Fue tremendo. Claro. Aparte de que como no era una cosa como muy concreta, sino que eran distintos factores, ¿no?, que se juntaban, es muy, bueno, pues eso, muy frustrante no ir encontrando, no saber el qué, ¿no? Hasta que dan con el análisis en cuestión que te tenían que hacer, porque ¿te escucharon desde el principio? No, ya te digo, fueron muchos médicos por los que pasé. Arranqué por un oftalmólogo, seguí por un clínico. El clínico me dijo, capaz que sos un poco loca y te estresás mucho y que como te alterás y que esto que lo otro, por ahí tenés que bajar un poco el cambio. Eso me decían. Pasé por un neurólogo que me hizo una tomografía cerebral, hasta que, bueno, llegué al otorrinolaringólogo, me vio y me dice, bueno, seguramente va a haber que operar las amígdalas. Las amígdalas, porque me costaba hablar. Claro, y nada que ver con... No fue hasta que ese mismo otorrino, que yo lo venía viendo, porque me dice, bueno, vamos a poner fecha, que esto, que el otro, que me agarra y me ve y le digo, no, y aparte ahora se me cayó un párpado, y me dice, no, pará, a vos te cuesta hablar, se te cayó un párpado, yo te diría que vayas al neurólogo, le digas esto y que te haga un análisis que se llama, yo lo tengo como ACRA, pero me parece que se llama anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Nada, algo que ni cerca estaba de entender qué era. Claro, y que además normalmente no suelen mirar, me imagino, que no es algo que se mire habitualmente en una analítica. No, para nada. Para nada, no es algo que esté cerca de ser algo normal. Y bueno, me lo hicieron, dio positivo y ahí fue como descubrimos, pero fue un proceso muy largo y de muchos médicos. Claro, y sobre todo pues eso, el tema de que te dijeran además, pues no será que está en tu cabeza, ¿no? O algo parecido, vaya. Claro. Esto es una de las peores cosas. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que tenías miastenia gravis? ¿Porque sabías lo que era? No tenía idea de lo que era. No tenía idea de lo que era. La verdad que sentí alivio, porque hacía mucho hacía mucho tiempo que venía pasando por muchos médicos, con diferentes síntomas, y nada de lo que me daban después me resultaba.
Claro, O sea, al final hay que ya decir, sean entre comillas, gracias al accidente que tuviste, tal cual. te hicieron más pruebas y te salieron más síntomas y pudiste acabar encontrando que tenías, ¿no? Exacto, Ujú, sí. Me han recetado, ya te digo, desde lentes hasta pastillas para la garganta, ujú. cosas que no pasaban ni cerca y que no me mejoraban tampoco. Entonces, ya en un momento empecé a creer que el que me dijo que estaba loca tenía razón. Ya, es que te hacen hasta dudar de Pero ti bueno, misma, ¿no? Y de tu cordura. Pero claro, tú estás claro, sintiendo claro. todas estas cosas, ¿no? Porque ¿cuáles son los síntomas que hoy por hoy más te siguen condicionando? Porque, bueno, al darte el diagnóstico, supongo que ya te pondrían en conocimiento de lo que era y te darían la Claro. medicación adecuada. ¿Cómo fue? Bueno, sí y no. A ver. Resulta que al momento en que me empiezan a medicar, el neurólogo que me medica me sobremedica. Uh, O sea que al darme la medicación, me da la medicación más fuerte. Eso fue un poco, yo creo, ¿no? Que fue un poco de desconocimiento médico. ujú, Y me dio el medicamento que es el más fuerte y mucha cantidad. Entonces pasaron unos meses, yo por supuesto sentí mucha mejoría, ujú. pero después todo lo contrario, me Claro. empecé a sentir peor, adelgacé muchísimo, no podía comer, los síntomas que más me afectaban eran los faciales, el poder tragar, el poder hablar, los gestos de la cara, los gestos de mi cara eran de una persona triste porque era como todo para abajo. Wow. Mis ojos eran siempre vidriosos, tristes. Bueno, y esto de la visión doble, la caída del párpado, que aparte que se cae el párpado y no es que inmediatamente al otro día se te vuelve a subir, ¿no? Generalmente tarda mínimo un mes. Wow, un mes. ¿Y cómo Sí. gestionas todo esto en tu día a día? Y no es fácil. No, la primera vez que me pasó no fue fácil, Ujú, porque me pasó 2 veces lo de la caída del párpado. La primera vez no fue fácil por falta de conocimiento. ujú. La segunda vez no fue fácil por lo que pasó después, que la segunda vez me pasó ahora en pandemia. Pero bueno, nada, hoy en día no son tantos los síntomas que tengo, son más que nada la fatiga, pero lo sé controlar o sé prevenirlo o no sé cómo explicar de que creo que sé que me puede llegar a venir, puedo preverlo antes. Ujú. ¿Hay alguna pista en el cuerpo que te va diciendo que puede llegar esto y entonces Exacto. frenas antes de que te llegue a este extremo, ¿no? Me imagino. Exacto, el cuerpo me lo avisa, Ujú. sí. Porque claro, nos has comentado que bailas tango, que estás en la Sí. escuela, que llevas a 31 personas a tu cargo, además de musicalizar. ¿Y cómo combinas tu vida laboral y social teniendo toda esta situación y esta enfermedad? En realidad mi vida siempre fue muy activa, desde chiquita. Ujú. Siempre hice actividades, siempre bailé. Entonces, en el momento en el que a mí me diagnostican, me empiezan a atender, lo primero que me dicen fue, olvídate que vas a seguir bailando. Tu vida ya no va a ser la misma. No vas a poder bailar más. Cuando a mí me dijeron eso, lejos de ponerme triste, mi reacción fue, ¿no? ¿Sabes cómo sí voy a poder? O sea, Ujú. fue desafiar. Sí, Creo que, no sé si estuvo bien, pero mi instinto fue desafiar la enfermedad. Claro. Desafiar que lo que a mí me estaban diciendo que yo no iba a poder hacer más, no era algo que me iba a pasar. Es como, bueno, vas a ver tú. Para mí, vas a ver que sí, Ujú. sí. Para mí es bailar y todo lo que esto conlleva. Amo el tango, Ujú. amo bailar, amo todo lo que tiene que ver con la rama del arte. Entonces, y eso es muy demandante para el cuerpo. Claro. Creo que una de mis fortalezas en ese momento era que
no, mi debilidad fue más que nada facial de la enfermedad. Mi miastenia fue miastenia gravis facial y no fue tanto de las piernas, de los brazos, porque fue algo que mantuve activo toda mi vida. Fue algo que mantenía en ejercicio constante. Claro, y entonces eso quizá ayudó a que no afectara tanto a esas zonas del cuerpo, sino que afectase más solo a la cara, ¿no? Exacto, sí. Sí. ¿Y tu entorno cómo reaccionó cuando les explicaste que tenías esta enfermedad? Porque, bueno, nos comentabas antes que la segunda vez te dio más en pandemia, ahora nos explicas también cómo lo viviste, encerrada todo esto, ¿no? En confinamiento. En mi entorno había una mezcla entre sorpresa y confusión, porque al ser una enfermedad invisible, claro, la gente no logra entender que a mí me pasa lo que me pasa. Claro, cuesta mucho no cuando no hay un vendaje, exacto, ¿no? Cuando no ven una escayola, una herida o una cosa así visual, exacto, ¿no? Cuesta. Sí, cuesta entenderlo. Y más yo creo que también más por la forma en la que yo la llevo, hasta que por ahí entienden, hasta que en el momento en que yo empiezo a contar todo lo que viví, todo lo que pasé, todo lo que me pasó. Claro, ellos si te ven bailar o dar clases dirán, pero ¿qué va a tener esta mujer? ¿No? Pero claro, ha habido todo un proceso ahí y además hay unos tiempos de reposo entre medias que haces una cosa y otra, ¿no? Sí, así es. No es fácil que los demás entiendan, no es fácil demostrarlo, porque tampoco me interesa demostrar que tengo una enfermedad. Claro. Me interesa llevar una vida normal, como cualquier persona. Pero bueno, sí es cierto que a veces el que más lo vive conmigo acá, por ejemplo, es mi marido o mi familia más allegada, mis hermanos, mis padres en su momento, los que más lo viven, los que más lo sintieron y los que más acompañan, por supuesto. Nos comentabas antes, off the record, que tu marido ha hecho una gran investigación, ¿no? A través de toda esta situación sobre la enfermedad. En algún momento, si quieres invitarle también a que nos explique cómo lo ha vivido, pues también nos puede decir cómo lo ha vivido él desde la otra parte, ¿no? Mi marido es un muy gran sabiondo de la miastenia gravis. Desde que está conmigo, él se ha interiorizado muchísimo para poder acompañarme, para poder llevar conmigo la enfermedad día a día. Claro. Y más en pandemia. Claro, que no tiene que ser fácil. Sí. Le ha tocado estudiar, ponerse las pilas y comprender, ¿no? Cómo sobrellevar todo esto, cómo acompañarte y cómo tampoco no hacerte sentir peor también, o sea, y cómo llevarlo él también, hacerlo todo conjuntamente. Sí. Si querés, te puedo pasar un ratito con él para que él te cuente. Pues venga, encantada, sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Diego Carlini. Sí. Soy el marido de Cintia y novios ya hace una muy buena cantidad de años. Y también te dedicas al mundo de la danza. Claro, sí. Soy bailarín y coreógrafo y bueno, nos conocimos. De hecho, yo cuando me empecé a interiorizar por razones de trabajo en el tema del tango, tenía que montar coreografías para bailarines de tango, de danza contemporánea. Empiezo a habitar el mundo de las milongas y ahí la conozco a Cintia, sí. Y ahí empezó, un poco el viaje. Claro, porque tú cuando la conociste no sabías que tenía miastenia gravis. No, claro, por ahí sí notaba ciertas características que me llamaban la atención, pero que uno justamente por una enfermedad invisible, lo primero que hace es prejuzgar. Entonces, todo lo que yo notaba como falta de interés, desgano o expresiones faciales que por ahí no marcaban, no notaban una determinada emoción, empezaban como a preocuparme, según qué está pasando acá. Y charlando y ella ya tenía la enfermedad declarada, me cuenta a qué se debe, pero y no hay mucha investigación, o sea, si bien es una enfermedad que está declarada discapacitante, acá en Argentina en el 2013 fue declarada discapacitante, pero
recién en ese momento, o sea, no tiene demasiada historia en investigación como para que haya mucho para leer. Claro, faltan estudios. Dime. Exacto, está catalogado dentro de las enfermedades raras, por ahí el presupuesto para investigación por ahí no es tan elevado, así que por ahí el desarrollo es más lento. Claro, el hecho de afectar a menos cantidad de personas también hace, ¿no?, que la inversión económica no sea tanta, pero eso no quiere decir que estas personas no lo estén pasando mal, es decir, que también merecen que haya esta reivindicación para que se invierta más en este estudio, ¿no?, en el estudio de esta enfermedad. Claro, así que bueno, en ese sentido por ahí era una investigación muy casera, muy leyendo algunos papers que por ahí me conseguía algún amigo, o ir probando cosas. Estuve justo también, empecé a seguir una agrupación española de miastenia gravis, que es un grupo de Instagram que van poniendo cosas, o foros para ver cómo viven las parejas de personas con miastenia, y a partir de ahí también, no sé, empezar a buscar actitudes o modificar actitudes propias que por ahí uno tiende a naturalizar y que por ahí tiene que empezar a revisar para ver de qué manera transitar ciertas situaciones, como por ejemplo la planificación, ¿no? O sea, un viaje o una salida requiere de una planificación de qué va a pasar mañana, cuánto tiempo vamos a estar en esta actividad, qué pasa el otro día. Si es un viaje de turismo, sabemos que uno de los días tiene que estar destinado al descanso, sí o sí. Entonces requiere que todo vaya planificándose medio de calendario, porque la sorpresa de amanecer con un párpado caído puede ser gravísima. Claro. Sí, después son meses de corticoides, o medicación extra, inmunosupresores, es un cóctel de drogas que es súper invasivo y que no está bueno transitar. Entonces la prevención y la planificación se ponen como en prioridad, ¿no? Primera parte. Claro, logísticamente hay que hacer toda una serie de, pues esto, un horario, una planificación, teniendo en cuenta las situaciones que se podrían dar para que no se den, ¿no? Y además... Exacto. Y además con un pequeño que vamos oyendo, que se llama Donato, que también hay que gestionar. 1 año y 3 meses, bueno, y un montón de incertidumbres, porque al momento de enterarnos de que Cintia estaba embarazada, no teníamos demasiada información, ni cómo afectaban los corticoides, ni los inmunosupresores en su cuerpo, tampoco sabíamos cómo el mestinón, que es el medicamento que toma todos los días, no teníamos demasiada información sobre cómo influye en el embarazo, en la lactancia. Claro. Entonces eran un poco a tientas, y ahí con, no sé, una característica que es que ella tenía que hacerse ecografías todos los meses. Cuando en un embarazo normal son 3 ecografías, ella se hizo 9. Claro. Entonces el seguimiento fue día a día, íbamos muchísimo, la ginecóloga, había mucha revisión, y bueno, una situación que pasó es que en el momento el nene ya tuvo restricción de oxígeno, pues no había mucha fuerza para alimentar a 2 seres, y así que bueno, nació prematuro y de poquito tiempo, o sea, unas 35 semanas, pero fue un embarazo de riesgo. De riesgo, claro, y además con un susto constante, ¿no?, de que fuese a ir todo bien. Pero bueno, afortunadamente podemos decir que sí, que tenéis aquí a Donato con vosotros, y muy risueño. Muy sano, muy bien, los dos, porque poco también nos decía la obstetra que toda esa energía, si se va el nene, se puede bajar en la madre. Entonces ahí también muy atentos. El posparto, la presencia de amigos fue vital. Qué porque no podíamos hacer las cosas, ella no podía hacer las cosas sola, necesitaba que esto sí o sí. Digo que hay un montón de cosas alrededor, ¿no? Porque el sistema de licencias es el mismo para todos, y la situación nuestra era muy particular. Entonces ahí lo social y lo político tienen mucho que ver, ¿no? Que una enfermedad sea declarada discapacitante tiene un poco que ver con esta idea que hay cosas que, aunque no se ven,
hay que gestionarlas. Claro. Es que, bueno, de hecho es algo que os quería preguntar. ¿Hay algo que os gustaría que la sociedad en general entendiera mejor sobre la miastenia? Que creo que es un poco lo que ya nos acabas de contestar, ¿no? Que es una enfermedad que, aunque no se vea, es muy discapacitante, y las ayudas o las bajas que se puedan dar son iguales para todas las situaciones, pero hay situaciones de un tipo y de otro. Totalmente, claro, hay enfermedades que no se ven, pero que están ahí y que producen daño físico y psíquico, que sí, realmente son discapacitantes, no te dejan tener una vida normal. Tenés que estar con una restricción de situaciones. Y en eso, bueno, sí, yo creo que en general la difusión y la investigación en las enfermedades raras es vital, porque me parece que es un campo en el que no se destinan demasiados recursos y tienen tanta importancia como una quebradura o un dolor de muela, claro. ¿no? Como digo, que hay cosas que necesitan asistencia, claro, aunque no se vean. Incluso a nivel médico, o sea, ella tuvo que pasar por muchos diagnósticos hasta dar con el adecuado. Entonces, sí, eso nos hay como comentaba. hay como una subestimación del diagnóstico inicial. Me parece que estar informados y que ciertos síntomas tienen ciertas características y no subestimarlos para que el paciente no tenga que estar dando tantas vueltas hasta llegar con un diagnóstico claro, me parece que es vital. Se podría haber ahorrado un montón de tiempo. Claro, y aparte que eso además emocionalmente y mentalmente va afectando a la persona, ¿no? O sea, ya no solo el hecho de lidiar con la propia enfermedad, sino el hecho de que no le están haciendo caso, o de que le están dando diagnósticos erróneos, o de que incluso le están diciendo mira, quizá esto está en tu cabeza nada más, ¿no? O sea, que como si no fuera suficiente. Claro, si esta empezaba en este momento, la operaban de las amígdalas y le daban ansiolíticos y un antidepresivo, capaz que no estaría viviendo con nosotros, porque es una enfermedad que si no se trata, tratable puede llevar una vida perfectamente normal, pero sin tratar, el degeneramiento que lleva a nivel de los músculos voluntarios puede llevar a la muerte por diferentes situaciones. Claro. Incluso por ahogamiento, porque uno de los problemas que tuvo ella son los músculos que estaban encargados de la deglución, o sea, todo el tren superior y el nivel del rostro. Entonces tenía caída de párpado, problemas en la deglución y demás. Te puedes ahogar hasta con tu propia saliva. Wow, da mucho que pensar. No sé si tienes a Cintia por aquí, porque le querríamos preguntar también, o bueno, y tú también, si nos quieres comentar, si habéis podido conectar con otras personas diagnosticadas también con miastenia gravis. Bueno, el que más tuvo contacto fue Diego, ¿sí? Yo, la verdad es que conocí casos, situaciones y personas acá, que algo que me llamaba mucho la atención era que, digo, ¿cómo puede ser que yo en Bahía Blanca sea la única? Y bueno, después descubrí que no soy la única, que, no sé, la mamá del novio de mi sobrina tiene miastenia, por ejemplo, la mamá de una prima tenía miastenia y vas descubriendo que hay más personas, ¿no? Sí, claro, pero interiorizarme en las personas, la verdad es que el que más lo hizo fue Diego. Sí. Pues no sé si él nos quiere añadir algo más al respecto de haber hablado con otras personas diagnosticadas. En lo que más estuve así como pidiendo ayuda es en qué situaciones, ¿no? Cómo son las situaciones de apoyo y cómo accionar o reaccionar a ciertas situaciones. Sí es muy interesante por ahí tener información clara sobre qué hacer en determinados casos o cómo sobrellevar la buena energía, la calidad del día, realizar actividades que por ahí no impliquen demasiada motricidad, pero que sí sean al aire libre, son súper importantes. Entonces me parece que en eso, tener los comentarios de otras personas de cómo afrontan determinadas situaciones, me parece que es clave porque también alimentan un poco el día a día. Claro. En Facebook, cuando estaba embarazada, nos tomamos el tiempo de investigar en estos foros y grupos de miastenia gravis, personas que estuvieron embarazadas y cómo llevaron su embarazo, si habían hecho un parto normal o
bueno, ahí sí nos tomamos el tiempo de, por lo menos yo, de escribirles a estas personas y investigar a ver cómo llevó su embarazo. Porque en todo este proceso a mí me decían, bueno, que era difícil, que estuve muy controlada, como decía Diego, pero nada, quería saber cuál era la experiencia de otras madres con miastenia gravis. Claro. Y bueno, nada, igual uno llega a la conclusión, como en la vida, de que cada persona es diferente, de hecho, hasta cada miasténico es diferente, ¿no? O sea, podemos llegar a tener síntomas muy parecidos, pero no a todos nos agarra de la misma forma. Claro, cada uno le afecta de maneras distintas, ¿no? Y además, si emocionalmente cada uno está en un momento, pues también le puede afectar en un sentido o en otro. Lo emocional juega muchísimo, tanto a favor como en contra con esta enfermedad. O sea, a mí en un momento me dijeron, no puedes recibir sustos, no puedes recibir emociones de ningún tipo, ya sean buenas o malas, trata de llevar una vida bastante tranquila, ¿sí? Porque cualquier cosa emocional va a afectar a la enfermedad. Tienes que llevar una vida aséptica, o sea, una vida sin emociones. Es que te están pidiendo un imposible, claro. Yo creo que, a ver, si hay algo que me caracteriza es que soy una persona muy alegre. Lo notamos, y que trato de tomarme todo de la mejor manera posible, y eso jugó muchísimo a favor, muchísimo. Tanto a la hora de enterarme eso, a la hora, o sea, de enterarme el diagnóstico, de ir pasando por momentos. Yo tuve una cirugía, me operaron el timo, ¿sí? Porque si hay algo que afecta a la miastenia es a esta glándula, que en realidad no saben todavía muy bien por qué, pero el timo es una glándula que tenemos todos, que está atrofiada, en la adolescencia se atrofia y queda ahí, pero en las personas con miastenia el timo se reactiva y puede generar un timoma, un cáncer de timo. Wow. Y a mí se me empezó a reactivar y en el 2016 me operan y me sacan el timo, me hacen una cervicotomía, me abren la garganta y me sacan el timo. Después de eso tuve una mejoría bastante importante, desde que lo que venía pasando desde el 2013, que descubrí mi enfermedad, hasta el 2016 tuve una mejoría. Y en el 2020 tuve la recaída, pandemia, muchas emociones, muchas cosas que pasaron. Claro. Tuvimos el fallecimiento de mi suegro, al año siguiente el fallecimiento de mi padre. Uf. Entonces, y nada, fue como muchas emociones que uno logra manejar a veces, pero hay otras que ya no las podés manejar. Te vence. Sí. Son situaciones ya de por sí complicadas, situaciones de duelo, situaciones de cierre, de despedida, y ya de por sí, Exacto. sin una enfermedad concreta, ya son situaciones delicadas y complejas, pues imagínate con la miastenia, ¿no? Exacto. Así que bueno, en el 2020 tuvimos de nuevo como que volver a empezar con todo de la enfermedad. Wow, o sea, es un sube y baja, ¿no? Que cuando hay algún movimiento emocional o algún movimiento fuera de lo que se tenía previsto, pues es vuelta a empezar. ¿Qué estrategias utilizas para mantener ese ánimo y para cuidarte? Nada, rodearme de gente que me quiera, que me apoye, eso es fundamental. Eso es lo primero. Esto que te digo, nada, yo particularmente creo que la vida la llevo alegre, como que trato y no bajar los brazos, seguir haciendo lo que a mí me gusta, lo que amo. Yo amo dar clases, amo bailar, o sea, yo siento que un día que tengo malo, si yo voy y bailo, se me pasa, me siento mucho mejor. Justo lo que te decían los médicos que no podrías volver a hacer es justo lo que te está dando la vida y la alegría, ¿no? Exacto. En el 2013, cuando me descubren la enfermedad, me pasa lo de la sobredosis, caigo internada por un principio de paro cardiorrespiratorio. Uf. Y estuve 7 días en terapia, y lo primero que hice el día que me dieron el alta
fue irme a una milonga a bailar. Para recuperar una locura total, porque si era algo que tenía que hacer era reposo, y ese día que me dieron el alta, mi hermano, que viajó desde Buenos Aires hasta acá, hasta Bahía, que son 700 kilómetros, para acompañarme, le digo, vamos a bailar. Mi hermano es bailarín también, toda mi familia bailarina, así que mi hermano es bailarín también, y le digo, vamos a la milonga, vamos a bailar. Y me acompañó y estuvimos un rato ahí, y yo, me sentí sana por 4 horas. Qué bueno, y qué bonito que pudieras hacerlo, qué bonito hacerlo acompañada también, ¿no? Y sentir esa sensación, siempre. Aunque sea por momentos puntuales, pero sentirte como otra vez tú, ¿no? Sí. Es que esto que decías es muy cierto, la enfermedad tiene esos picos, son picos. Venís muy bien, venís hasta llevando una vida en la cual decís, ¿qué enfermedad? ¿Quién tiene una enfermedad? Y en las que notás bebés caminando y decís, wow, esta chica le pasa algo. Claro. Sí, tiene muchos picos. Y bueno, como te decía, juega mucho lo emocional. Ahí. No sé si crees que nos puedes comentar qué falta por mejorar en la calidad de vida de las personas con miastenia. Yo creo que en la calidad de vida no es tanto, no va tanto en la calidad de vida. Uno tiene que ser muy positivo, eso es lo primero que pienso. A veces una compañía terapéutica, tal vez, yo no la utilicé. Realmente tengo que decir eso, que yo no necesité una compañía terapéutica. A mí, mi familia, ya te mi hizo el marido apoyo. me ayudaron, pero muchísimo. Y mis amigos, la gente que me rodeaba todos los días, desde comprender que yo amo bailar, y que me decían, bueno, si querés, bailamos. Las milongas, el tango se divide por tandas, para poder ir descansando y no bailar todo siempre. Claro. Y las tandas tienen 4 temas, 4 canciones o 3. Entonces mis amigos me decían, bueno, si querés bailamos la última, si querés bailamos las últimas 2, o qué bueno. Ir negociando. Sí. Y bueno, es eso, es negociar continuamente. Pero bueno, por ahí no subestimar y no encasillar a los pacientes es algo que se debería hacer, no tanto un paciente, sino las personas alrededor, los profesionales. No subestimar y encasillar a un paciente. Habría que tener más conocimiento y educación sobre la enfermedad. Esto que tuve yo, que para mí fue fundamental, la contención y la comprensión. Claro, es que mi última pregunta iba a ser ¿qué te gustaría decir a alguien que ha recibido el diagnóstico? Y creo que ya nos lo acabas de contestar, ¿no? Un poco. Sí, que trate de ser positivo. De ser positivo, porque es una enfermedad que si uno la trata como corresponde, puede tener una vida normal. Claro. Yo me quedo con algunos conceptos, a ver si no los he entendido bien me los corriges. Sobre todo el no olvidarte que tienes la enfermedad y adaptar tu vida y tus rutinas a esta situación, pero no por ello quedarte en casa encerrada sin hacer nada, sino negociar, ¿no? La palabra negociar me ha gustado mucho, negociar con tus tiempos, negociar con tu cansancio, con tu salud y con tus gustos y tus ganas de hacer las cosas que te agradan en la vida. Y los picos, si hay una persona que te ve en un buen pico, pensará, mira, a esta chica no le pasa nada, pero si te ve en un mal pico, pues pensará, está muy mal, ¿no? Bueno, pues que piensen lo que quieran mientras tú puedas ir surfeando esos picos, ¿no? Exacto, sí, totalmente, sí. Es eso. Es exactamente eso. Cintia, no sé si nos quieres añadir alguna cosa más. Seguro que tienes infinidad de situaciones, de anécdotas. Anécdotas hay muchísimas, pero cerrar con decir que es una enfermedad que no hay que pensar que te va a ganar, es algo que sabes que tenés que tener y que vos no sos la enfermedad, ¿sí? Vos podés ir tranquilamente por la vida diciendo, sí, tengo una enfermedad, pero no me va a ganar, no me gana,
yo quiero llevar una vida normal y lo puedo hacer. Pues con esta fortaleza nos quedamos. Hemos tenido también la intervención de tu marido, Diego Carlini, también la intervención de Donato, que también lo hemos escuchado reír. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo este testimonio. Cintia Farias, bailarina de tango desde hace 25 años, que da clase de baile en la compañía de la Escuela de Danza de Bahía Blanca, con 31 personas a su cargo, y también es musicalizadora y madre de un pequeño de 1 año y 3 meses, Donato. Vive con miastenia gravis, pero vive y baila. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a vos y gracias por visualizar, es muy importante. Te agradezco muchísimo. Glossari. Miastènia, debilitat muscular causada per problemes en la transmissió neuromuscular. Autoimmunitat, situació on el sistema immunitari ataca per error cèl·lules pròpies del cos. Acetilcolina, substància química que permet la comunicació entre nervis i músculs. Electromiografia, prova diagnòstica que mesura l'activitat elèctrica dels músculs. Timectomia, intervenció quirúrgica que consisteix en extreure el tim, sovint recomanada per persones amb miastènia. Desprevingudes. I al Desprevingudes d'avui tenim 2 preguntes per fer a la gent del carrer. Has sentit mai a parlar de miastènia gravis? Saps el que és? I la segona pregunta. Què creus que necessita una persona amb una malaltia minoritària? Què creus que pot necessitar? I aquestes són les respostes que ens hem anat trobant. Crec que és una malaltia muscular, però no n'estic segura. Sí, conec algú que en té, i sé que és dura. Ho vaig veure en un reportatge, però no ho recordo gaire. No és la primera vegada que ho sento. No sé què és. És una malaltia rara, oi? Però no sabria explicar què fa. Una persona amb aquesta malaltia doncs, deu necessitar molta comprensió, suport emocional. Accés fàcil a tractaments i especialistes. Potser ajuda per adaptar la seva feina o les seves rutines. Sobretot que no la jutgin o qüestionin, el seu patir. Potser espais, potser llocs on compartir la seva experiència amb altres persones. Cirereta. La força no ve de la capacitat física, sinó d'una voluntat indomable. Mahatma Gandhi.